Estamos en la ciudad de Estelín. Está ubicado estamos a 150 kilómetros prácticamente de la capital de Managua. Y nos encontramos con una familia pastoral, que son el pastor Silvio López. María Elena Hernández. María Elena Hernández. Pastor Silvio, queremos que nos comparta un poco de su vida. Queremos conocerle a usted como persona. Y hay áreas en que la gente, los miembros, las ovejas, no conocen del pastor. Bueno, cuando mi niñez, fue una niñez muy bonita, porque tuve unos padres ejemplares hasta la edad de 13 años. Se esforzaron para que nosotros estudiáramos, somos 5 hermanos, yo soy el segundo de la familia. Pero en todo ese trayecto, a la edad de 13 años, mi vida comenzó a ver algo de que el matrimonio de papá a esa edad comenzó a fallar. Mi mamá se tuvo que apartar de papá porque mi papá le daba una vida, ¿me entiende?, muy mala, y se divorciaron y quedamos solos. Y después papá se hizo cargo de nosotros, mamá se fue para otro lado y papá se hizo cargo de nosotros hasta esa edad. Y recuerdo que para mí en ese tiempo fue muy duro, Pastor Marvin, porque de ver a papá que se levantaba muy de mañanas a hacerle la alimentación, porque las muchachas estaban muy pequeñas en ese tiempo. Y comenzó pues a ver de que después decía mi papá, bueno, ahora me toca estar solo con ustedes, así que espero de que sigamos luchando. Y así fue la vida de nosotros. Allá al tiempo regresó mamá a la casa y dijo, mamá, pues vamos a tratar de recuperar lo que hemos perdido. Se intentó de nuevo, no se pudo. Hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que fue la consecuencia de la separación de su papá y su mamá? La consecuencia fue de eso, hermano Marvin, de que lo primero que te decía, de que papá pues era un hombre, tomaba demasiado. ¿Tu papá tomaba? Sí, tomaba demasiado. Y mi mamá no le gustaba eso. Ajá. Y porque le dábamos mala vida. Entonces ese fue el momento de que estuvo. Pero su mamá se va de ustedes y los deja con su papá. Lo deja con papá. Su papá cambió al saber que ya no había una mujer en el hogar y él tenía que ser padre y a la vez hacer la función que no suplía su mamá. Sí, recuerdo de que un día se sienta papá con nosotros y dijo él, yo reconozco, dijo él, de que yo fui el que fallé en esto y ahora me va a tocar, dice, hacer las 2 cosas. Entonces comenzó él a hacer las 2 cosas y reconoció. Hacer la función de una madre. Arreglar la casa, hacer la comida por la mañana porque él salía a trabajar. Ajá. Y nosotros lo íbamos a estudiar. Ya. Sí. Pero su papá dejó de tomar en ese tiempo. En ese tiempo él dejó de tomar, se mejoró bastante en esa área. Ajá. Y después él volvió, la mamá regresó a casa y dijo que se querían volver a restaurar el matrimonio. ¿A los cuántos años vuelve su mamá? Mi mamá regresa a los 4 años, Marvin, a la casa. ¿Qué edad tenía usted cuando su mamá se va? En ese año teníamos nosotros en la edad de 12 años que mamá los deja. Ajá. Y se retiró por el problema. ¿Usted tuvo que trabajar cuando su mamá se fue, hermano? No, papá no los dejó trabajar, él trabajaba y nosotros seguimos siempre estudiando. ¿En qué zona estaban en ese tiempo? Estábamos en un lugar de Jinotega, en una comarca que se llama La Fundadora, a 4 kilómetros de Jinotega hacia adentro. Se crearon en un clima muy helado. Muy helado, muy cálido. Pienso yo que su papá ejercía lo que es la tierra, labraba la tierra, trabajaba la tierra. Mi papá trabajaba, él cuidaba, le llamaban mandador de campo, porque cuidaba ganado, ¿me entiendes? Él dominaba esa área con otros hombres más, con otros trabajadores. Era el responsable de una ganadería. ¿Le afectó a usted esa etapa de separación de su mamá y de su papá? Claro que sí, pastor, porque realmente duele cuando una madre sale de un hogar. Ver ahí, llorábamos en veces con mis hermanas, los abrazábamos y ver solo papá fue una etapa muy dura.
Hermano, su papá permaneció solo durante ese tiempo, no buscó, no se unió a otra compañera. Él no se unió con otra compañera hasta que ella llegó. Sí. Sí, sí, sí. Cuando su mamá regresa nuevamente, se restaura la unión de su mamá y su papá. Cuando mamá llega de nuevo a casa, ya nosotros estábamos esperándola y los reunió ella y con toda la familia los reunimos. Y comenzó a decir a nosotros que sí los parecía, pues porque ella se metió a convivir con otra persona, ¿entienden? En ese tiempo. Entonces nosotros le dijimos, mamá, si tú quieres recuperar el hogar de nuevo, es cierto que tú no te echamos la culpa, ¿verdad? Papá dice que es el responsable de todo, él dice que lo perdoné. Pero ella me decía, ¿qué dicen ustedes si lo volvemos a recuperar? Y como yo era el hombrecito más allí, yo le dije, mamá, no queremos de que se vuelvan a restaurar, porque no solamente tiene que haber una liberación total, una restauración en su corazón, porque lo que tú hiciste hizo papá, porque realmente el que tuvo la culpa fue papá por su licor que él tomaba demasiado. Entonces ella tomó ese camino, dijo ella, tal vez con este me va a salir bien, pero no fue así. Pero papá no quisimos, la familia no quiso, solo que le dijimos a papá que lo íbamos a quedar con él. Sí. ¿A qué edad usted se separa de sus padres, hermano? Cuando yo me separo de mi papá, a la edad de 15 años. 15 años. 15 años. En esa edad yo comencé a trabajar, me salí del colegio, comencé a trabajar, pero cuando salgo del colegio trabajé, mi vida fue metiéndome más, cada día más en los vicios del mundo, tomaba mucho yo también y miraba que mi vida era muy terrible, siempre recordaba lo que viví dentro de la casa, eso a mí me golpeaba, eso a mí me pusía triste, me ponía muy triste de ver la situación. Entonces, ¿qué es lo que corría yo? Corría al mundo con los amigos y decía, bueno, aquí es la solución de arreglar los problemas. Ya no estaba a la edad de 15 años, usted ya no estaba bajo la cobertura de sus padres. Ya era una persona que prácticamente al estar fuera a trabajar decidía por sí mismo. Sí. Se mandaba a sí mismo. Usted era su propio jefe, su propio dueño. Sí. Y se profundizó en el vicio, se me dice. Sí, llegué a una etapa muy terrible allí, llegué muy terrible, pero Dios tiene siempre su misericordia para cada uno de nosotros. Y yo recuerdo de que llegó un pastor a visitarme, y ese pastor llegó una tarde, recuerdo, y me dijo él, mira, venimos a visitarte y te invitamos a la iglesia. Recuerdo que él me regaló un Nuevo Testamento, y comencé a leer el Nuevo Testamento. Y le dije yo, mira, cuando yo vaya a la iglesia, yo voy a aceptar a Cristo. Y cuando este hombre salió, yo sentí de que llenó un vacío en mi corazón. Y ahí comenzó. Llegué a la iglesia. Estando en la iglesia, pues, acepté al Señor. Y comenzamos a servirle a Dios, a estar con el Señor trabajando en la obra. Dios me llevó a una etapa de ser líder de la iglesia, como presidente de jóvenes y fui escalando poco a poco. ¿A qué edad usted aceptó al Señor, hermano? En esa edad yo tenía 15 años, la edad, porque fue un lapso muy pequeño. Llegué a los 15 años, llegó el pastor a predicarme y en ese mismo año yo acepté a Cristo. Entonces, desde entonces usted le sirve al Señor. De esa edad, de 15 años. Oh. ¿Y a dónde se conocieron ustedes? ¿Cómo fue esa etapa cuando se conocieron? Cuando yo conozco a María Elena, estudiábamos juntos con ella. ¿En Jinotega? En Jinotega. ¿Usted es jinotegana, hermano? Sí. Nació en Jinotega. Sí, hermano. Entonces estudiábamos juntos y conocí a María Elena y comenzamos a hablar con ella. Nos comenzamos a mirar, a platicar y comenzamos así. Cuando llegamos, los enamoramos locamente. Y yo dije, pues, este va a ser mi esposa. Y ella, pues, también, cuando lo miramos fue un impacto cuando yo miré
a mi esposa. ¿Ustedes se casaron o...? Cuando llegué a la casa de papá a decirle que me diera permiso, pero no me quiso dar el papá de casarme con ella ni jalar con ella, porque él miraba de que tal vez no iba a ser responsable con ella. Pero hubo el tiempo de que un día decidimos por sí solo y lo fuimos. Se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Agarraron su maleta y se fueron. ¿Qué edad tenían cuando ese tiempo? María Elena iba cumpliendo los 15 años cuando ella iba a cumplir 15 años. No espero que le celebraran los 15 años. No. ¿Ah? No. ¿Ah? Se fue con Silvio a celebrar los 15 años. Así fue. ¿Ah? Sí. Y al su padre no darle abrigo para usted estar con María Elena, me imagino que ni al hogar de ella, de los padres de ella, se fue eso. Mira, pastor, cuando pasó eso, nosotros no fuimos ni a la casa de mamá de ella, ni a la casa de nosotros, de papá, sino que comenzamos y lo fuimos a alquilar un cuarto. Ajá. Ahí hicimos nuestra vida. Ahí yo trabajaba, ella se quedaba en casa. Y así sucesivamente, cuando ya después nosotros los dos ya comenzamos a ir a la iglesia. Que siempre en Jinotega. Siempre en Jinotega. ¿Trabajaba sí, en el campo que le llamamos acá. Comencé a trabajar, recuerdo, Marvin, de que en ese año fue en el año 94. Ajá. Y me fui a ganar un salario al día, 5 córdobas oro en ese tiempo. O sea, 5 córdobas podías hacer algo, había en aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿me entiendes? Y caminaba 2 horas de donde yo estaba al lugar donde yo iba a trabajar. 2 horas de camino. De camino, 2 horas de ida. Y 2 horas de regreso a casa. ¿Qué funciones hacía? ¿Sembrar? Sí, sembrábamos café, trabajaba con un grupo de hombres también yo. Era jefe de un grupo de personas. ¿Cuántos hijos hermanos han procreado en la unión del matrimonio? En el matrimonio tenemos 3 hijos. El mayor se llama Angel. Angel tiene 21 años. Sherlyn tiene 14 años. Y Silvito, que anda conmigo aquí, tiene 13 años. Pero legalmente, ¿cuándo ustedes establecen su matrimonio y se casan? Cuando nosotros establecemos nuestro matrimonio, pastor, fue cuando ya llegamos al conocimiento del Señor. Recuerdo que cuando yo acepté a Dios, ella llegó también. Fue una historia muy bonita porque cuando yo llego a la iglesia estaba ella primero ahí. Y cuando yo llegué me quedé y dije yo, aquí está mi esposa. Y entré. Entonces en ese tiempo el pastor comenzó a decir lo que teníamos que casarlos. Y comenzó a dar los consejos matrimoniales. Y los consejos muy buenos, era un pastor muy bueno. Los quería mucho a nosotros. Y él estaba pendiente. Y los ayudó mucho. Entonces ahí cuando yo le dije a María Elena, pues hay que casarlos. Los casamos y gracias a Dios no hubo ningún problema, pastor. Todo hasta esta fecha. Ha sido un matrimonio estable. Estable. Hermano, ¿y en qué tiempo, cómo usted entró al ministerio? ¿Cómo fue llamado al ministerio? ¿Recuerda cómo? Yo recuerdo, pastor, que yo estaba en una misión que se llama Iglesia de Dios Pentecostés de América en Nicaragua. Es una misión muy grande. Llegaba el presidente de la misión a la iglesia y él me decía, mira, tú vas a ser pastor. Y yo le decía a él, no, yo pastor no quisiera ser. A mí me gustaba salir a predicar como evangelista, pero él siempre cuando llegaba, tú tienes ministerio de pastoral. Recuerdo que cuando él me dijo eso, yo le dije a mi esposita, vamos a tener que orar, porque yo miro de que ya el hermano lo ha dicho varias veces, de que nosotros Dios los puede llamar al ministerio. Y por medio de una persona, de un hombre muy usado de parte de Dios, llegó el mensaje a nuestras vidas y que Dios confirmó, pastor, de que nosotros íbamos a trabajar en la obra del Señor.
Entonces comenzó a pastorear. a pastorear. En esa misión comencé a pastorear una iglesia que era la primera iglesia que yo pastoreé, que Dios me permitió pastorear en León, ¿verdad? A 1 kilómetro de León, fuera de León, en un lugar que se llama Country Club, cerca de Poneloya. Ahí fue la primera iglesia que comencé a pastorear. ¿Usted tomó esa iglesia ya establecida o comenzó a...? Cuando yo llego allí, habían 12 hermanos, 12 hermanos. Esa era la membresía que había en ese Ya tiempo. en un local. Ya tenía un local, una iglesia, ya tenía el templo, había una casa pastoral, al lado del templo una piscina muy bonita. También ya había condiciones, pero la membresía eran 12. ¿Cuánto tiempo usted permaneció ahí en ese local? Mira, pastor, en esa misión cada 3 años, cada 2 años cambian pastores. Nosotros tuvimos 3 años ahí en ese local, en esa iglesia. Por lo que le tuvieron que rotar. Sí. Y yo miraba de que como que los niños también afectaba, a la familia les afectaba. Y me decía mi esposa, yo creo que cambiar de lugar no es bueno. Nosotros tenemos que llegar a un lugar y establecerlo. Y así trabajamos 9 años en esa misión, Mano Marvin. 9 años trabajamos ahí. Y durante 9 años usted fue movido. Sí, fue movido. De allí, de León, me movieron a Ticuantepe, a Saya. Ahí estuvimos pastoreando otros 2 años más. Después me mandaron a Chuapa. Ahí tuve 6 años En Achuapa. en Achuapa, pastoreando. Hoy actualmente está aquí en Estelí. ¿Cómo llegan ustedes como matrimonio a establecerse aquí a Estelí? Bueno, comenzamos nosotros, yo comencé a hacer una amistad con el hermano Esteban Casco, muy amigo, me visitaba. Y yo hablé con él, fíjate, mira, siervo, le digo, me quieren trasladar a otro lugar y yo no quiero moverme, porque mis hijos ya no quieren, le digo, yo andar cambiando lugar. Y me dice, mira, me dice, si querés, me dice, trabaja conmigo. Entonces dele pues, le digo yo, vamos a trabajar contigo. Y después cuando llegue me dice ya la reunión o el seminario a Managua, te voy a llevar para que te conozcan, me dice, los misioneros y conozcan a los otros pastores de nuestra misión. Así es que yo dentro a la Asociación Panamericana. Entró a la asociación y de ahí le establecieron. Después me establecieron aquí en Estelí. ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí actualmente en Estelí? Tenemos nosotros, hermano Marvin, estar en Estelí 2 años. 2 años. 2 años. ¿Con cuántos miembros usted recibe la iglesia a la que actualmente está? Nosotros recibimos la iglesia, hermano Marvin, con 12 miembros. Porque cuando venimos ahí había un gran problema, ¿me entiende? Entonces hubo una división y venimos a recuperar con 12 miembros. Nosotros comenzamos en ese lugar. 12 miembros. Hoy cuentan con una membresía de... Aquí en la iglesia contamos con 45 miembros. Sí. Hoy. Pero de aquí tenemos otro campo fuera de la ciudad. Tienen campos fuera de la ciudad de Estelí. De Estelí, sí. Tenemos uno que gracias a Dios va floreciendo. Y la fe es formar una iglesia para la asociación. Hermanos, ¿cómo ha sido esta etapa para ustedes del ministerio? Bueno, ¿se te imaginas tú de venir a agarrar una iglesia con problemas donde los miembros no conocían quién era el pastor? Venir de repente. Recuerdo que me vine 4 días solo, sin mi esposa, sin mis hijos. Vine y comenzamos a visitar a los miembros. Y todos me decían, hermano, ahí vamos a llegar. Recuerdo que el primer culto solo llegaron 3 en los 4 días. El segundo también. Pero así fuimos trabajando y la gente, los hermanos fueron conociéndome, los fui visitando. Y gracias a Dios comenzamos con esa membresía de 14 miembros. ¿Recuerda usted una etapa dura que hayan pasado como matrimonio en el ministerio? Cuando venimos a Estelí, hermano Marvin, sí pasamos momentos duros con mi esposa, mis hijos, porque en veces mis hijos, la finanza no estaba muy bien
Y tú sabes que ya estudiando los niños y todas esas cosas, se enfermaron mis niños, pero solo confiando en el Señor y Dios los ayuda a salir adelante, porque en el ministerio se sufre, pero confiando en Dios uno sale siempre. ¿Cree usted, hermano Silvio, que yo sé que hay etapas duras dentro de lo que es el ministerio pastoral, pero hay unas etapas que nos marcan muchas veces y quedan aquí, no las olvidamos? En el aspecto de, son circunstancias difíciles que uno pasa, y cuando uno las logra pasar, wow, las pasé, pero quedamos recordando eso. ¿Cuál cree usted que haya sido esa etapa, una de las más duras? Recuerdo una etapa bien dura, hermano, que yo estaba con la hermana Elena dentro de la iglesia, y recuerdo que le decía al Señor, en ese momento, yo quería que alguien llegara y que me diera una palabra de anhelo, una palabra de ánimo, de aliento. Y recuerdo que le digo a la hermana Elena, como que estoy con ganas, le digo yo, de que los vayamos. Pero alguien llegó, ya recuerdo que llegó un anciano de la iglesia y me dice, pastor, lo miro como afligido. Él entró a la iglesia, los abrazó y los dijo, no tengan, aquí estamos para ayudarles. No tengan, no se sientan solos. Y el hermano comenzó a orar por nosotros y comenzó a ungirlo a nosotros, comenzó a abrazarlo. Y de allí, mire, como que vino la unción del Señor y los ministró y todos lloramos en ese momento. Qué lindo, hermano, saber de que todos en el cuerpo de Cristo nos necesitamos todos. Y es bueno entender a la vez que cuando Dios nos va a bendecir, siempre utiliza personas para bendecirnos. Por eso debemos de estar cerca unos a otros, unidos exactamente. Y compartir eso, hermano Silvio, de que uno como pastor no es de acero, es un ser humano. Sí, porque yo le digo a veces a los hermanos, le digo, uno como pastor, usted lo mira decir un gloria a Dios, usted lo mira gritar, decir un grito de júbilo, pero ese pastor, le digo, hay aflicción en su vida, hay tristeza, pero tiene que estar ahí. Entonces, ahí donde alguien te dice, aquí estoy, no te desanimé, aquí estoy para ayudarte. Entonces, muy importante, hermano Marvin, porque uno va madurando continuamente en el ministerio y lo gozamos en el Señor. Porque hay momentos que pasamos, pero al final está la victoria. ¿Te gusta Estelí? ¿Les gusta Estelí, hermano? Amén. ¿Ah? Nos gusta Estelí. ¿Por qué le gusta Estelí, hermana María? Porque en Estelí, claro que es una ciudad muy grande. Ajá. Y hemos estado en lugares que los niños pues no han podido estudiar. O sea, que al estar en otros lugares no había oportunidad de poder estudiar, que y por entonces, un colegio lejos. Sí. Ese fue un motivo también de que nosotros quisimos quedarlo en Achuapa, porque en Achuapa también está lo que es el colegio. Y al quedarse aquí, pues actualmente sus hijos ya no están retrasados en los estudios. Gracias a Dios, no. Van siempre adelante. Qué bueno, hermanos. ¿Y cómo se sienten aquí ahora con la iglesia? Muy bueno. Lo sentimos muy tremendo, muy bendecidos, te podemos decir. Los hermanos lo han apreciado. Y ellos lo han dicho, pastor, aquí vamos a estar hasta el último día. Hasta el último copete. Hermano Silvio y hermana María, le agradecemos por habernos dado este momento, regalado o permitido este momento y poder conocer un poco más de ustedes. Bueno, para nosotros, hermano Marvin, ha sido una gran bendición poder estar en esta tarde. Y bueno, el tiempo que estamos pues en esta misión, nos hemos sentido alegres, contentos, por cuanto hemos conocido al hermano Larry, la hermana Anita, unos grandes siervos de Dios, así como todo lo que está en la directiva. Nos sentimos muy apreciados por ellos y siempre adelante. Le decimos a hermana Anita, hermano Larry, que siempre sigan adelante y que siempre nos vengan a visitar. Amén. Desde tierras lejanas, hermano. Bueno, como decía mi esposa, lo sentimos muy contentos. Y yo hago comentarios con ella y le decía que hemos aprendido mucho ahora que estamos en la Panamericana, ¿cierto?
Hemos aprendido bastante. Qué bueno, hermano. Hemos aprendido. Y yo le decía a mi esposa, lo que nunca tuvimos en la otra misión, lo hemos obtenido acá. Y muy excelente, hermano Marvin. Una de las áreas en que que te está bendiciendo este ministerio. En las áreas que me ha bendecido en los estudios, hermano, muy excelente, muy excelente. El estudio. Y eso me ha ayudado bastante. El estudio continuo. Continuación. Ok. Le agradecemos, hermanos. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Amén, hermano.